I am scared. I were scared. El teatro de títeres en un ambiente de aprendizaje, una estrategia para el desarrollo de la expresión oral en inglés. Antecedentes. La dificultad para desarrollar la competencia oral es un problema notorio en la enseñanza del inglés en el contexto colombiano y más aún en la escuela pública. De acuerdo a un estudio del British Council sobre el panorama del aprendizaje de inglés en Colombia, la mayoría de encuestados reconocieron no sentirse cómodos con su competencia oral. Según Ricardo Romero, para que haya aprendizaje del inglés es fundamental tener experiencias significativas en las que haya interacción constante en esa lengua. No obstante, los estudiantes colombianos de colegios públicos tienen poca exposición con el inglés en su interacción familiar y sociocultural. La interacción con el idioma se restringe a la escuela. Por ello, el Ministerio de Educación Nacional formula el Programa Nacional de Bilingüismo para fortalecer la competitividad de los estudiantes y orientar a las instituciones educativas en la formulación y alcance de objetivos. Por su parte, la Secretaría de Educación del Distrito adelanta programas de acompañamiento, formación continua de docentes y uso de nuevos medios de aprendizaje. En uno de esos programas de acompañamiento, el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico ha encontrado que un gran porcentaje de los colegios públicos de Bogotá carece de espacios y ambientes propicios para fortalecer la aprensión de una lengua extranjera. Dicha situación no es ajena al Colegio Tibabuyes, el cual, a pesar de manifestar en su PEI la relevancia de la expresión oral del inglés en los niños de primaria, el área de inglés no ha definido un plan de acción acorde a ese objetivo. Su plan de estudios se centra en el desarrollo de contenidos y no en la función comunicativa del lenguaje, ocasionando que los estudiantes no puedan identificar la aplicación de las temáticas en su cotidianidad. Además, se deja de lado la reflexión sobre las problemáticas evidenciadas en los estudiantes. No hay una unificación de criterios metodológicos para el desarrollo y evaluación de la expresión oral. Esto porque no existe diálogo pedagógico entre las docentes del área de inglés sobre las habilidades comunicativas. Muchas de las actividades que realizamos generan poca interacción entre pares y no propician la participación de todos los miembros del grupo. Esto hace que el proceso de aprendizaje de la expresión oral se vea truncado. Los niños tienen pocas oportunidades para comprender los contenidos, presentan dificultades relacionadas a aspectos lingüísticos y emocionales para expresarse en público. Muchos de ellos prefieren guardar silencio en las actividades de producción oral. Esto se debe a que durante el desarrollo de la clase no se brindan espacios de confianza para que los estudiantes puedan expresarse con mayor solvencia y seguridad. Del mismo modo, pese a que en el PEI del colegio se reconoce la importancia del desarrollo del pensamiento en todas las asignaturas, en el área de inglés no hemos llegado a un acuerdo sobre cómo fomentar la relación recíproca que se genera entre el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje de un idioma. Esto indica que la visibilización del pensamiento en el idioma inglés no la hemos incorporado en el desarrollo de las prácticas. Con el ingreso a la maestría en pedagogía apenas he iniciado este proceso. Justificación. La Ley General de Educación plantea que los estudiantes logren comprender y conversar en un idioma extranjero. Ello implica en gran parte el desarrollo de la habilidad oral, pues es mediante ella que se puede dar una relación vivencial y directa con lo que sucede. La oralidad suele ser concebida como la habilidad comunicativa más importante y difícil de desarrollar. En el caso del grado cuarto del Colegio Tibabuyes se hace jornada tarde, en el que los estudiantes presentan dificultades lingüísticas y expresivas en su proceso de habla y las prácticas pedagógicas llevadas a cabo no generan un ambiente propicio para su desarrollo, resulta conveniente pensar en una estrategia afín que permita el mejoramiento de la expresión oral. Para que hayan avances en la oralidad de un idioma extranjero, se necesita que los estudiantes interactúen frecuentemente en un estado anímico tranquilo. Por ello es pertinente explorar el desarrollo de un ambiente de aprendizaje que incorpore el teatro de objetos o títeres en la enseñanza del inglés como un posible escenario adecuado al aprendizaje de la oralidad. Esta iniciativa surge al considerar que el diseño de un ambiente de aprendizaje posibilita la adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes que le permiten involucrarse de forma efectiva en los contextos de su propia realidad. Para tales requerimientos, el teatro de títeres resulta una opción apropiada, ya que por su naturaleza dramática libera ansiedades, motiva el aprendizaje a través del juego y genera diversos modos y espacios de interacción entre los agentes que participan en el aula. El entrecruzar el teatro de títeres con la enseñanza del inglés dentro de un ambiente de aprendizaje estimulante y lúdico espera propiciar interacciones comunicativas amenas, libres de ansiedad y llenas de apoyo y colaboración. Esto con el fin de educar ciudadanos seguros de sí mismos, capaces de participar en público mediante un idioma extranjero y de esta manera garantizar su participación en la construcción de la sociedad democrática a la que pertenecen.
Se espera servir de modelo a las demás docentes del Colegio Tibabuyes en la adecuación de prácticas pedagógicas a las necesidades de los estudiantes y a las disposiciones propuestas por el Ministerio de Educación Nacional respecto a la lengua inglesa como herramienta de juego, de expresión y de construcción de saberes. También se espera precisar las ventajas del teatro de los títeres en los procesos de enseñanza de la expresión oral del inglés como elemento desinhibidor y estimulante en el proceso de desarrollo de la expresión oral. Dada la necesidad de explorar un ambiente de aprendizaje que incorpore el teatro de títeres en la enseñanza del inglés como una propuesta pedagógica que posibilite abrir y mejorar los canales y espacios de comunicación, surge el siguiente cuestionamiento. ¿Cuáles son las contribuciones del diseño de un ambiente de aprendizaje que incorpora el teatro de títeres en el desarrollo de la expresión oral de la lengua extranjera inglés en los estudiantes de grado cuarto del Colegio Tibabuyes Universal CS? Para dar respuesta a dicho interrogante he planteado los siguientes objetivos. Objetivo general. Evidenciar cómo el trabajo con un ambiente de aprendizaje que incorpora el teatro de títeres como estrategia didáctica contribuye en el desarrollo de la expresión oral del inglés como lengua extranjera en los estudiantes del grado cuarto del Colegio Tibabuyes Universal CS. Objetivos específicos. Identificar los factores que dificultan el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes del grado cuarto durante las prácticas de aula que se enfocan en esta habilidad. Diseñar y desarrollar un ambiente de aprendizaje que incorpora el teatro de títeres enfocado en el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de grado cuarto. Analizar los avances alcanzados en el desarrollo de la expresión oral con los estudiantes de grado cuarto, al trabajar con un ambiente de aprendizaje que incorpora el teatro de títeres como estrategia didáctica. Reflexionar sobre las transformaciones incorporadas en las prácticas de aula al trabajar con un ambiente de aprendizaje enfocado en el desarrollo de la expresión oral. Teniendo en cuenta que es importante articular la teoría con la práctica, se ha hecho un abordaje de las categorías que se están trabajando en el proceso de investigación. En la dimensión enseñanza, categoría ambientes de aula. En la dimensión aprendizaje, categoría expresión oral. En la dimensión pensamiento, categoría metacognición. De acuerdo a cada categoría, se han revisado los siguientes referentes. Para el concepto de ambientes de aula, principios, características y orden lógico secuencial para su diseño, se ha tenido como referencia a Viveros Acosta Patricia, Duarte Jacqueline y Lujambo y González. En cuanto a los conceptos teóricos relacionados a la habilidad del speaking y los principios que se deben tener en cuenta para su enseñanza y evaluación, se ha tenido en cuenta a H. Douglas Brown, Jeremy Harmer y By Gate. Los tres se destacan por ser profesores en la enseñanza del inglés como segunda lengua. En cuanto a la interacción, que es un aspecto fundamental para el aprendizaje de la oralidad, se ha considerado los aportes de Amy Sui. Respecto a la metacognición, se ha abordado los aportes de Levelt. El teatro de títeres se configura como una estrategia que se vincula directamente con el desarrollo de la expresión oral. Es la ruta que influye en cada una de las dimensiones. Hace más flexible la enseñanza, dinamiza el aprendizaje y moviliza el pensamiento. Como referente se ha considerado la propuesta para el uso del teatro de títeres como herramienta de Sulkin y Amado. Dichas categorías surgieron a partir de las conclusiones obtenidas en el primer ciclo de reflexión. Durante el primer ciclo se reflexionó sobre los factores de la enseñanza que influyen en la dificultad de la expresión oral. Antes de la clase, la planeación no estaba enfocada en la comunicación, sino en la memorización del vocabulario y de enunciados básicos que no se ponían en práctica en el contexto de los estudiantes. Las actividades planeadas no estaban diseñadas para que los estudiantes interactuaran entre sí. Usualmente se utilizaba para la participación preguntas formuladas por la docente, concursos competitivos y repeticiones mecánicas. La planeación se construía de acuerdo al sentir y saber de la docente, no se tenía en cuenta al estudiante. Tampoco se tenía en cuenta la importancia de visibilizar el pensamiento. Durante la clase no se establecían acuerdos para el desarrollo de la misma. Había mayor preocupación por mantener el rol de autoridad y control que en la interacción y el aprendizaje. Se imponía a los estudiantes con dificultades a que participaran, pese a que la oralidad sea la habilidad que más genera ansiedad. La resistencia de los estudiantes es un intento por proteger su autoimagen para evitar el riesgo de cometer un error. No se reconocía la escucha como un elemento primordial en el desarrollo de la expresión oral. Se evaluaban resultados y no procesos. La evaluación se centraba en las concepciones de la docente. No existía formas de visibilización de los criterios, ideas y opiniones de los niños frente a su propio proceso de aprendizaje. No se establecían ni se presentaban los criterios de evaluación. La retroalimentación oral se enfocaba en los errores de los estudiantes, muchas veces en un tono exaltado. Después de la clase, no se hacía una evaluación sobre la práctica de aula de forma sistemática.
En el segundo ciclo de reflexión se plantea una propuesta de intervención basada en la construcción de un ambiente de aprendizaje, ya que las condiciones que su diseño e implementación exigen intervienen en los factores que dificultan el desarrollo de la expresión oral en los niños. Jacqueline Duarte define un ambiente de aprendizaje como un conjunto coherente de situaciones pedagógicas que permiten el uso del conocimiento de forma significativa. Como en un ambiente de aprendizaje se debe procurar el desarrollo a nivel físico, cognitivo y socioafectivo del estudiante, al involucrar el teatro de títeres se apoya el desarrollo en esos tres niveles, en la producción de gestos significativos con una gama de movimientos que sugieren emociones y acciones semejantes a las del mundo real, en la promoción del aprendizaje a partir de situaciones de interacción social y en el desarrollo de funciones cognitivas como la atención y la memoria, en la creación de espacios de interacción, expresión y convivencia que permiten el reconocimiento y respeto propio y el de los demás. De acuerdo a la Secretaría de Educación Distrital, el diseño y la implementación de un ambiente de aprendizaje tiene un orden lógico y secuencial. Primero, planeación, segundo, desarrollo y potenciación de los aprendizajes y tercero, evaluación. En la planeación se debe tener una intencionalidad clara y coherente con todos los demás elementos. También se debe considerar las ideas, aportes, gustos, presaberes y experiencias de los niños. Deben plantearse actividades de trabajo colaborativo. En la etapa de desarrollo y potenciación del aprendizaje es necesario la relación amena y de confianza entre el docente y el estudiante. En dicha etapa se sugieren tres momentos: exploración, desarrollo guiado y desarrollo autónomo. Dichos momentos se pretenden desarrollar a partir de la lógica del teatro de títeres propuesta por Viviana Amado, de manera que el trabajo con los títeres también sea de forma secuencial. Así pues, en la exploración se pretende que el estudiante tenga acercamientos con el idioma y también que empiece a construir sus muñecos y personajes a través de la búsqueda de movimientos. En el desarrollo guiado, el niño empezará a usar su muñeco con pequeños monólogos y luego con diálogos entre compañeros. Y en el desarrollo autónomo se esperan producciones orales más complejas. Durante el diseño y la implementación del ambiente de aprendizaje se debe plantear una evaluación continua y sistemática, con unos criterios de evaluación establecidos y acordados entre el docente y los estudiantes. Además, el ambiente de aprendizaje debe dar espacio a una última etapa en la que se evalúa todo el ambiente de aprendizaje, si se cumplieron las metas, si hay aspectos que se deben cambiar o fortalecer, si hay posibles contribuciones o nuevas ideas. Esta evaluación debe hacerse entre el docente y los estudiantes.